Sí, ya estoy grabando. Listo, empezamos entonces. Reto Python, semana uno, opción uno. Bueno, el primer reto consistía en un proyectil, un caso de cinemática, uno de los temas que se tratan en física general. Nos dan la fórmula, tenemos la expresión de la cinemática de un proyectil de manera vectorial, posición inicial, más velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración, o en dos componentes, por el tiempo al cuadrado. Finalmente nos da un vector posición, el cual se encuentra en metros. Entonces empezamos a descomponer. Tenemos la descomposición en el componente horizontal y la descomposición en el componente vertical. Y ya. Bueno, más teoría, teoría. Con toda esa teoría podían hacer la parte obligatoria. Y bueno, la parte extra era ya para que ustedes indaguen más, pero más que todos temas físicos eran, más que de programación. Así que empecemos. Vamos al ejemplo que nos piden. Hay un ejemplo. Vamos a guiarnos a partir del ejemplo del programa esperado. Programa esperado. Aquí está. Entonces empecemos. Vamos a resolver la propuesta uno del reto de la semana uno. Como vimos, con hashtags se pone comentarios. En primer lugar, vamos a trabajar con funciones trigonométricas, así que importamos las funciones trigonométricas. Había un método, from, ¿de qué librería? De la librería de matemáticas. Vamos a importar seno. Seno es con i. Algunos me escribieron porque les daba error, y es que lo escribían con e. Seno es con i, sin. Igual que en las calculadoras científicas van a encontrar con i. Seno, coseno, creo cuáles más se veían. Veíamos seno, cosenos, también para hacer la raíz, ¿no? SQRT. Y la función radians. Hemos estado viendo algunas soluciones y algunos han usado radians para convertir el ángulo en sexagesimal a radianes, lo cual está excelente. Aunque también se podía hacer por regla de 3, no hay problema. Solo un tema de decimales, creo, pero en sí dan los mismos resultados. Entonces empecemos por la parte 1. Entrada de datos. Vamos a solicitar el nombre al usuario, ¿no? Como el nombre es una cadena de texto, solo basta con poner input, porque el input nos devuelve un texto. Y vamos a copiar lo que nos dice acá. Ingresa tu nombre. Así de rápido, ingresa tu nombre. Ya tenemos el nombre. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos la posición inicial, x, y, velocidad inicial, la aceleración y el tiempo, ¿no? Sí. Entonces sigamos. Posición inicial en x. Vamos a trabajar con flotantes. Pero ustedes también podrían trabajar con enteros o con flotantes, no habría problema en este aspecto, porque nuestro ejemplo fue dado en enteros. Algunos escribieron si trabajan con flotantes o enteros. Con cualquiera es aceptado. Aunque si trabajamos con flotantes, nos aseguramos que siempre nuestros cálculos funcionen, porque vaya a ser que el usuario ingrese un número decimal y hayamos puesto entero, entonces le daría error. Ponemos aquí input. Bueno, y texto entre comillas. Ya. Entonces la posición inicial en X. Y lo mismo para los demás datos. Ya. Entonces tenemos nuestros datos de entrada. Posición inicial en X, posición inicial en Y, velocidad, la rapidez inicial del proyectil. La rapidez, no es la velocidad, es la rapidez. La rapidez es el módulo del vector velocidad. La aceleración, no. El ángulo de elevación del proyectil y el tiempo donde analizaremos la información. Volvamos al ejemplo. Vemos que nos pide el nombre y luego nos hace un saludo. Entonces hay que hacer el saludo. Justo después de pedir el nombre, antes vamos a imprimir el título, que era print cinemática del proyectil. Entre comillas, print cinemática del proyectil. Y en uno de los documentos que les pasé les expliqué cómo hacer saltos de línea. Igual que en Word, cuando apretan Enter, hacemos un salto de línea. En Python basta con poner una barra y una N. Esto se traduce en un pequeño salto de línea, lo cual nos genera esta línea de acá. Entonces hace salto de línea, nos pide el nombre, y justo después que nos pide el nombre, vamos a saludarlo. Copiamos el saludo. Y hacemos un print. Copiamos el saludo. Comillas, ponemos. Y reemplazamos grpook, obviamente, por llaves. Ya que el valor de las llaves lo reemplazaremos con el valor de la variable nombre.
Entonces, sala de espera, ya. Para reemplazar estas llaves con la variable nombre, basta con poner punto format. Y aquí dentro la variable, en este caso nombre. Genial, ahora nos va a saludar. Hola, va a coger el valor que hemos ingresado en la variable nombre y nos va a mostrar el saludo. Justo después de eso hay otro salto de línea. Vamos a hacer un salto de línea rápidamente solo poniendo print y vacío, para ya no hacer el salto de línea. Ya, ahora ya empezamos con la parte de la toma de datos. Ingrese la posición inicial en X, Y, la rapidez, el ángulo y ya. Y ahora vienen ya los resultados. Bueno, la parte de procesos, ¿no? Vamos a hacer los cálculos matemáticos. Marcelo, por favor, vas aceptando a la gente en la sala de espera. Sí, no te preocupes. Ok, ok. Proceso. En la parte de proceso viene la parte... Viene el corazón del programa, pues aquí están los cálculos matemáticos. ¿Qué es lo primero que nos piden calcular? La posición del proyectil en el instante 4 es... Ya, entonces arrancamos. ¿Estoy compartiendo, Marcelo, toda mi pantalla o solo el navegador web? Discúlpame. Solo el navegador. Genial. Tenemos las funciones, ya aquí están las fórmulas. Bueno, cuestión de aplicar fórmulas. Pum, 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 pum. Y ya. Antes de todo, tenemos que hacer la conversión, porque las funciones trigonométricas trabajan en radianes. Y nosotros estamos pidiendo que nos ingresen sexagesimal. Bueno, lo normal es que siempre nos metan en sexagesimal, así que hacemos la conversión. Entonces vamos a hacer la conversión de sexagesimal a radianes. Y eso basta con usar el comando radians. Nuestra variable a, donde se almacena el ángulo, vamos a convertirla a radianes. Ponemos radians a. Haciendo esta construcción, hacemos que automáticamente el valor de a se sobreescriba con su versión en radianes. Así no tenemos que crear otra variable y, bueno, acumularnos de variables. No es tan bueno trabajar con muchas variables. Si nos ordenamos, sí, pero luego si tenemos muchas variables podemos confundirnos. Así que si podemos reutilizar una variable, genial. Y como al fin y al cabo es el ángulo, bueno, solo lo hemos convertido. Y ahora empezamos con el cálculo de posición. Por conceptos de física básica, sabemos que en el eje X un proyectil hace MRU y en el eje Y hace MRV. Entonces vamos a crear una variable X y vamos a poner la fórmula de la posición en X, que sería igual a la posición inicial en X más la velocidad inicial por el tiempo. Pero nuestra velocidad inicial es el módulo de la velocidad, nuestra velocidad inicial es la rapidez, lo cual es el módulo de la velocidad. Nosotros necesitamos en X, y para eso solo basta con multiplicar por el coseno del ángulo. Entonces, BI por coseno del ángulo. Y todo esto por el tiempo. Por coseno de A. Wow. Listo. Ya tendríamos la posición en X, y ahora la posición en Y. La posición en Y si es MRV, igual copiamos solo la fórmula que ya tenemos. Y igual posición inicial más velocidad inicial en Y. La velocidad inicial en Y es la rapidez por el seno del ángulo de elevación. Por el tiempo. Menos un medio de la gravedad es 9,8, un medio 4,9, por el tiempo al cuadrado. Y como vimos, para elevar algo cuadrado, basta con poner asterisco, asterisco, lo cual nos indica que es un exponente. Ya tendríamos la posición. El primer resultado lo tendríamos, la posición. Ahora nos piden la velocidad. Hagamos la velocidad y pues de paso hacemos la rapidez. Velocidad en X, como SMRU, la velocidad en X sería igual a la velocidad inicial, la rapidez, por el coseno de ángulo. Esa sería nuestra velocidad en X. Y la velocidad en Y es velocidad final, es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces, igual, velocidad por Y es igual a velocidad inicial en Y, que es velocidad inicial por seno de A, rapidez por seno de A, menos la aceleración por el tiempo. Nuestra aceleración es la gravedad, 9,8, por el tiempo. Ya tendríamos la velocidad, descompuesta en sus dos componentes, velocidad en X y velocidad en Y. Ahora viene la rapidez. La fórmula de la rapidez es la raíz de ambos componentes al cuadrado. Entonces, nuestra rapidez vamos a representarla con la letra V, sería igual a raíz
del componente horizontal al cuadrado más el componente vertical al cuadrado. Y sacamos la raíz de eso, y así tendríamos nuestra rapidez. Tendríamos la velocidad, la rapidez. La velocidad en el instante 4 es la rapidez. Ah, y listo. Ahí hubiéramos acabado la parte obligatoria. Pero vamos a hacer también la parte extra, ¿no? Extra. Parte extra. Ya con haber hecho hasta aquí y hacer la salida de datos, ya tendrían ganado sus 10 puntos, que es el puntaje completo que se les entrega por realizar la tarea. Pero hagamos la parte extra aprovechando que estamos aquí. Bueno, la parte extra ya entra un poco más de física. A ver, ¿qué nos pide? Clicas en su altura máxima. Ya nos pide la altura máxima. Eso fácilmente lo podemos hacer por fórmula. Vamos allá del tiempo. El tiempo en la altura máxima es igual a la velocidad en y entre la gravedad. Esto lo pueden hacer, bueno, despejando el componente y y toda una cosita. Bueno, pero son cuestiones físicas. Tenemos el tiempo para cuánto se demora en llegar a la altura máxima. Y ahora hallamos la altura máxima. Nosotros, por cuestión de fórmula, tenemos una fórmula de la posición en y para todo instante. Posición en y. Posición en y. Por aquí está la posición en y. Velocidad. Ajá, aquí está. Tenemos la posición en y para todo instante. Y nosotros ya tenemos el tiempo de la altura máxima. Entonces basta con reemplazar el tiempo en esta función de posición en y. Y así tendríamos nuestra posición en y después de llegar a la altura máxima. Entonces, nuestra altura máxima en y sería igual a la posición inicial en y más la velocidad inicial de y por el tiempo que estamos trabajando, que es el tiempo de altura máxima, menos su media aceleración por el tiempo al cuadrado. Y así tendríamos nuestra altura máxima en y. Ahora, ¿qué más nos pide el problema? A ver. ¿Dónde está el problema esperado? Ya. Ya. Cierto, aquí reconocer algo. Vimos que algunos tuvieron problemas al calcular la altura máxima. Y es que utilizaban una fórmula, que es, bueno, la he buscado en internet quizás, pero esa fórmula solo aplica cuando su proyectil sale del origen. El origen es 0, 0. Pero nuestro problema está planteado de tal forma que no siempre parte del origen. A veces tenemos una posición inicial en X y una posición inicial en Y. Es por eso que incluso en nuestra fórmula le añadimos eso. Y bueno, si trabajamos con las fórmulas que encontramos en internet, o bueno, en la física más básica que hay, de proyectiles, no nos va a salir esta parte de la altura máxima. Reconocer ese aspecto. Ya tenemos la altura máxima en Y, en el instante de la altura máxima sobre el nivel. Y finalmente la trayectoria. La trayectoria del proyectil dura. Ya, hallamos la trayectoria entonces. Ok. Vamos allá a la trayectoria. Hashtag extras. Ya. Bueno, la trayectoria se da cuando la posición Y es 0, ¿no? Porque nuestro proyectil sale de algún lugar. Vamos a ver. ¿Vamos a un Pilot Line? No, ya. ¿Sí se ve mi mouse? ¿Sí? ¿Pueden ver mi mouse? Marcelo. Sí se ve, sí se ve. Ya. Digamos que nuestro proyectil... ya sé lo que podemos hacer. Simulador de proyectiles. GeoGebra. Ajá. Este simulador es muy interesante. Ya. Acá vemos que no salimos necesariamente del origen, acá salimos de una altura en especial. Y bueno, a medida que pasa el tiempo, el proyectil va volando, ¿cierto? Entonces, cuando el proyectil llega al suelo, que sería justo aquí, vamos a ver si puedo decir lo que llega al suelo, 4.3, ya digamos que ya llegó al suelo justo en 4.3 segundos, nuestro componente posición en Y vuelve a ser 0. Bueno, y también sale 0 por acá, pero esos son tiempos negativos, no podemos tomar esas soluciones. Entonces tenemos que hacer que nuestro componente Y valga 0. Cuando nuestro componente Y vale 0, significa que nuestro proyectil ha llegado al suelo. Y es ahí donde ha completado toda su trayectoria.
Entonces ahí lo podemos resolver con la ecuación cuadrática, que es se podría decir que es la versión más mecánica para solucionar este problema. Utilizar la fórmula cuadrática. Vamos a utilizar la fórmula cuadrática entonces. Ajá. Pum, 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 pum. Ya. Vamos, por aquí lo tengo. B. C. Ya. Listo. Si se acuerdan que la fórmula cuadrática de las soluciones de X, ¿no? X es igual a menos B más menos raíz de la discriminante sobre 2A. ¿Sí? Entonces, para hacerlo así, repetir la fórmula cuadrática, hemos declarado a B que es la velocidad inicial por seno de A, y C sería YI. Nuestro A, nuestro A es un medio de la aceleración, pero si multiplicamos un medio por 2, porque la fórmula es por 2A, volvemos a la gravedad. Entonces ya hemos puesto de frente aquí la fórmula. Hallar el tiempo total cuando nuestro Y vuelva a valer 0. Y como el MRV es una cuadrática al fin y al cabo, es que estamos igualando esta cuadrática del MRV al 0. Esa es la forma mecánica de resolverlo. Pero en las soluciones he visto una manera más analítica, muy interesante esa propuesta que han dado, y por aquí la anoté. Lo han dividido en dos partes. En el tiempo que alcanza la altura máxima, entonces hasta ahí ya tienen un espacio, ya tienen se podría, no es la mitad, porque no sale de origen, pero ya tienen un tiempo parcial. ¿Cuándo alcanzan la altura máxima? Y luego han calculado cuánto demora de esa altura máxima en volver al suelo. Y despejando eso, ese tiempo que demora en volver al suelo una vez está en la altura máxima es igual a la raíz de la altura máxima entre un medio de la gravedad. Bueno, es una manera más analítica de resolverlo para hallar el tiempo total que dura la trayectoria del proyectil. Genial los que han aplicado esto, pero también lo podemos hacer de una manera mecánica con la fórmula cuadrática. Ambas soluciones son aceptadas. Entonces aquí ya, aplicando la fórmula cuadrática, tenemos el tiempo total que demora el proyectil en llegar al suelo. Necesitamos más, la trayectoria, y ya. Ahí acabarían nuestros cálculos y ahora tocarían las salidas. No acaban nuestros cálculos porque tenemos que entregar la posición final. Entonces vamos a hacer nuestra posición final. Posición final en Y sería igual a la fórmula, posición inicial en Y más velocidad por tiempo menos medio de aceleración por tiempo cuadrado. Esa es la posición final en Y. Y la posición final en X, MRU, posición inicial en X más velocidad por tiempo. Tiempo total, porque aquí hablamos de cuando ya está en el suelo nuevamente. Pero quienes hicieron esto se habrán percatado que le salía un cero negativo, si nos vamos a la parte de límites. Es que la cantidad de decimales no es lo suficientemente grande como para llegar al cero absoluto, al cero correcto. Entonces, para ahorrarnos cálculos, tomamos una salida heurística. Si tú sabes que tu posición final va a ser cero, en el caso del componente, en el caso del componente Y, tu posición final va a ser cero. Entonces no gastamos poder computacional haciendo el cálculo, porque ya sabemos que es cero. Fácilmente podemos reemplazar esto por un cero. Y así nos ahorramos cálculo, le ahorramos problemas a la computadora y hacemos nuestro programa más rápido y más eficiente. Porque ya sabemos que es cero. No gastamos poder haciendo el cálculo nuevamente si ya sabemos que va a llegar a cero. Bueno, y al tener el cero ya tenemos una respuesta más exacta, cero. Porque si hacemos el cálculo, quizás algunos se dieron cuenta que sale 0, 0.0000000, incluso te sale un menos, un número bien raro, bien chiquito, pero que es al final cero. Entonces, para ahorrar cálculo, ponemos de frente cero. Aunque podemos poner, ya que se queda ahí el cálculo, vamos a hacer que la computadora calcule. Es su trabajo calcular. Y ahora viene ya al fin la salida. Hashtag salida, la salida de las funciones extra. Vamos a salidas, funcionalidades extras. Bueno, pum, 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 pum. Tenemos, no hemos hecho salidas de ninguna. Ya hacemos la salida de todas entonces. Entonces empezamos con la impresión de resultados. Imprimimos resultados. Imprimimos los resultados y damos la parte obligatoria, que es posición, velocidad, rapidez. Ya. Hacemos el print, la posición del proyectil en el tiempo,
ponemos llaves por el tema de que vamos a reemplazarlo con una variable, es, y aquí hacemos esta construcción. Ponemos llaves porque vamos a expresar de una manera vectorial, ponemos los paréntesis, paréntesis, número, coma, número, paréntesis. Entonces ponemos los paréntesis, las llaves que serán reemplazados por el valor de una variable, coma, otra vez llaves que vamos a poner otra variable y cerramos paréntesis. Y como vieron en los PPTs, de esta manera podemos redondear nuestros valores a decimales. Ya que estamos trabajando con, bueno, con trigonometría, datos flotantes y así, es normal que nuestras respuestas salgan con muchos decimales. Entonces aplicamos el redondeo al final. Ya por sus clases de física ustedes sabrán que siempre la recomendación es que trabajes con todos los decimales posibles y recién al final hagas redondeos. Porque si hacemos redondeos más antes, podemos perder decimales en el camino y nuestra respuesta puede salir levemente diferente. Es por eso que al final recién hacemos el redondeo. Y ponemos el comando format para reemplazar los valores. Nuestro tiempo se va aquí, nuestra posición en X se va aquí, nuestra posición en Y se va aquí. Ahora lo siguiente es la velocidad. También la velocidad es un vector, así que hacemos la misma construcción para darle forma de vector. Paréntesis, variable, coma, variable, cerramos paréntesis. La velocidad en el tiempo, cogemos la variable t, que almacenaba inicialmente el tiempo en el instante que estábamos trabajando. La velocidad en x se va aquí, y la velocidad en y se va aquí. Y la rapidez. Bueno, la rapidez en el tiempo, otra vez llamamos al t, usando el formato. Y finalmente v, que almacena la rapidez. Y redondeado todo a 2 decimales. Y siempre las unidades, siempre hay que poner las unidades, sea programación o sea que están resolviendo un ejercicio en la vida real, pongan unidades. Aquí ya tendríamos la salida de la parte obligatoria. Entonces vamos a la salida de la parte extra. Estamos con un print, funcionalidades extra. Acá ven que hacemos un salto de línea n. El salto de línea podemos hacerlo antes de empezar la oración o después, no hay problema. Pero eso va a cambiar en la forma que tengamos. En mi caso, yo estoy imprimiendo acá la rapidez, me imprime una línea, y luego cuando me voy a imprimir la otra línea, el salto de línea lo hago aquí. Pero fácilmente podría hacer el salto de línea aquí. Pero bueno, por gustos lo quiero hacer aquí. No hay problema en eso. Ya a medida van practicando más programación, se dan cuenta de esos pequeños artificios. Funcionalidades extra, que nos pide las funciones extras en el instante que alcanza su altura máxima. Ok. Y aquí ya impresión de datos. Vamos a imprimir esos datos. Por acá lo tengo. Ya. Print. En el tiempo, llaves para indicar variables segundos, el proyectil alcanza su altura máxima a, otra vez redondeamos la altura máxima a 2 decimales, sobre el nivel de referencia. Bueno, el nivel de referencia del origen de coordenadas. Y llamamos a la variable tiempo en la altura máxima y la variable altura máxima. Tiempo en altura máxima se va aquí y la altura máxima se va aquí. Y finalmente imprimimos la trayectoria total. Solo es cuestión de imprimir el tiempo. Aquí está. La trayectoria total del proyectil dura, llaves para indicar que vamos a reemplazar por una variable, y su posición final es, mira, y aquí estamos, ya hemos puesto el 0, para ahorrar cálculo, de frente 0, y algunos hicieron lo mismo, muy bien, pero otros también pusieron de frente esto, pusieron esto aquí, y lo redondaron a 0 decimales para que le salga el 0. Cualquier salida está bien. Aquí para ahorrar, 0 de frente, porque si no va a salir un 0 bien raro. Lo voy a dejar para que nos salga ese 0 raro. Y finalmente tiempo total se va aquí tiempo total, y X final. Se va aquí. Pero como yo he puesto llaves aquí, tendría que agregar, ¿no? Sería Y-final. ¿Existe Y final? A ver, veamos si existe Y final. ¿Existe la variable Y final? X final, Y-final. Sí existe. Bueno, vamos a ver si el código compila. Bueno, en Python no compila. Bueno, si el código se ejecuta. Python no es un lenguaje compilado. Damos play. Se está demorando. Inicializar, conectó. Y ingresa tu nombre. RPUC. Y esa es la posición inicial del proyectil. Es 40, 30,
Ayer revisando algunos de sus ejercicios, bueno, ya me memoricé todas las entradas. Y el ángulo es 45 y el instante es 4. Veamos, 153.14. Ajá, cumple, cumple, cumple. Y, ajá, acá nos dio un 0. ¿Qué fue? X final, Y final. X final, X. ¿Por qué está que me repite aquí? Un momento. Aquí me ha repetido este valor. Como si estuviera usando dos veces la misma variable. Tiempo total, coma X final, Y final. El cálculo Y final está en X final. Ah, aquí está el problema. Aquí es, bueno, X final. La posición en X final es un en Y final. Y final lo hacemos con MRV. Aquí está. Y final lo hacemos con MRV. Que es Y, tiempo total, ya. Y aquí estamos llamando a, hacemos el redondeo, lo voy a hacer sin redondeo, para que vean el 0 que les comenté. Y el último valor que usamos acá es la posición en Y final. Y-final, ya. Probamos. Ahora no compila. RPUC, 30, no es 40. 40, 30, 40, 45, 4. Ajá, 0.0. Bueno, no es una decimal. Ya, y algo así sería la solución del reto, de la propuesta 1 del reto de la semana. ¿Tienen alguna duda? Vamos a ver el chat. Buenas tardes. Ah, este mensaje de Marcelo. ¿Dónde se ve la retroalimentación? Ah, la retroalimentación será en un comentario que le pondremos junto a su calificación en Classroom. ¿Preguntas sobre alguna parte, sobre alguna sintaxis, alguna fórmula quizás? Chat. ¿Podemos usar po en vez de elevar al cuadrado? Sí. En vez de elevar al cuadrado, otra forma que se puede usar es po. Pero como Python tiene directamente el asterisco asterisco, es que usamos asterisco asterisco. Por ejemplo, a igual 4 al cuadrado. Pero también podemos usar po 4,2. Es lo mismo, pueden usar cualquiera, el asterisco asterisco o el po para elevar números al cuadrado. Si hicimos la parte no obligatoria, tenemos más puntos. Eso vamos a debatirlo hoy día con todos los administradores, de acuerdo a cuántas personas han hecho una parte no obligatoria. Pero en sí, con hacer la parte obligatoria, tienen sus 10 puntos asegurados. O quizá le sumemos al Kahoot la parte no obligatoria. Pero en sí, sus 10 puntos completos están por hacer la parte obligatoria, que es lo que ha hecho la mayoría. ¿Alguna más pregunta? ¿Otra pregunta hasta aquí para pasar a la siguiente propuesta? Están levantando la mano. Dale palabra, Marcel. Tú puedes activar micro, ¿no? A ver, solicitar. Ahí está. Buenas tardes. Tengo una pregunta en la parte del inicio nada más, cuando importó las funciones. Yo he visto en un libro que, por ejemplo, cuando ponías un asterisco, ya automáticamente creo que importaba todas las funciones. Exacto. Y eso, o sea, por ejemplo, yo importo todas las funciones, pero en este caso solamente estoy utilizando 4. ¿Afectaría en algo? O sea, ¿sería más óptimo colocar las funciones que solo voy a utilizar o no afecta en nada? Si usamos el import mat, tenemos que sí o sí especificar que usamos la librería mat, coseno de, bueno, no, mejor con coseno, raíz de 4. Entonces la respuesta va a ser, la raíz de 4 es 2. Es la raíz. Nos sale 2. Si no queremos especificar mat, podemos importar directamente la raíz. Entonces, de la librería de matemáticas, importamos raíz. Entonces, ahora nos debe funcionar igualito, solo que no tenemos que poner mat, nos debe salir 2. Pero, ¿qué sucede cuando no sabemos en sí qué funciones matemáticas vamos a utilizar en todo el proceso? Es que ponemos un asterisco. Este asterisco lo que hace es importarnos todas las funciones de la librería. Y así, para cualquier función que queramos hacer,
seno, coseno, ya no tenemos que declarar que pertenece a la librería de matemáticas, ni tenemos que especificarla aquí. Entonces el asterisco se usa cuando quieres importar todo así de golpe y no tienes específicamente qué usar. Acá nosotros, por fines didácticos, hemos importado solo la que utilizamos. Pero digamos que a medida el cálculo se hacía más complejo y cada vez íbamos agregando más y más funciones, haciendo esto perdemos tiempo. Entonces, si no tenemos en vista qué funciones vamos a utilizar, de frente, asterisco. Y asterisco nos importa todas las que pueda. Así que no habría diferencia. Tu código va a funcionar si bien importas específicamente las funciones o pones asterisco para ya de una importar todas y no tener que especificar a cada rato qué funciones quieres utilizar. Así que no habría problema ahí. Ok, gracias, esa era la única duda. ¿Otra pregunta? Ya, ok. Entonces pasamos al reto financiero. Añadimos código. Reto financiero. Financiero. Princesa trajo un tractor, ¿no? Un tractor, ¿no? Activó su micro. Listo. Ya lo muteé. Ya. Queda. A ver aquí. Ya. Si nuestros programas se hacen cada vez más complejos, aquí entran temas de optimización de memoria. Igual que andar creando muchas variables y así. Así que el asterisco, acá agregando al tema de asterisco, nos consume un poco más de memoria. Pero en aplicaciones tan básicas como esta es despreciable la cantidad de memoria extra que nos pide, porque podemos utilizarla y normal. Pero si nuestros programas son ya demasiado complejos o ya queremos caer en un Python más, en una programación más técnica, ahí tenemos que ahorrar memoria, utilizar punteros, son temas más avanzados de programación. Así que el asterisco te puede consumir más recursos del ordenador, de la computadora, pero podemos despreciar ese consumo extra de memoria en este caso. No habría problema entre el asterisco y importar específicamente las funciones. En Python se puede usar punteros. Sí, pero los utilizamos de una manera más, solo ponemos la variable y ya podemos llamarle un puntero. No como en C. En C para trabajar con punteros es más genial porque estamos trabajando directamente con la memoria. En cambio, Python es un lenguaje de más alto nivel para el tema de punteros. Bueno, C es más bajo nivel, con C trabajamos mejor los punteros. Parte financiera. Marcelo, ¿hay alguien del grupo que no puede entrar en el WhatsApp del grupo? Por mí ese aspecto, por favor. Sí, ahorita reviso ese tema. Ok, gracias. Ya. Interés compuesto. Aquí la fórmula era un poco más sencilla. El otro tenemos que descomponer vectorialmente. Pum, 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 pum. Ya. Sean los datos. Tenemos un ejemplo de cómo se hacía el cálculo. Y vamos aquí. Calculadora de interés compuesto. Entonces, nuestra primera línea va a ser, de frente, las funciones que vamos a usar, ¿no? De matemática, vamos a usar la función logaritmos, porque como trabajamos con una exponencial, para el tema de las funciones extra teníamos que despejar ese exponencial. Y para despejar exponenciales utilizamos logaritmos. Entonces importamos log y la función mod, que sirve para separar enteros de valores decimales. Esa es también para las funciones extra. Así que si no hicieron las funciones extra, no es necesario que importen alguna función de matemáticas, porque la parte obligatoria se podía resolver sin usar ninguna función de matemática, ninguna función de la librería de matemáticas. Pero para la parte extra sí tenías que usar, a menos que hayan por ahí encontrado otra forma. Sí había otra forma. Convertían a enteros los valores, para ya no usar mod. Hay bien curiosas las soluciones que hay. Pero así hay muchos caminos para resolver los problemas. Entonces, empecemos. En primer lugar, imprimimos calculadora de interés compuesto. Y salto de línea, solo para respetar el formato. Y, alguien en sala de espera, aceptado. Y aquí se repite.
el ingresa tu nombre. Entonces repetimos la misma composición de hace un momento, que es ingresa tu nombre. Creamos una variable nombre, hacemos una entrada de datos, introducimos el nombre y lo guardamos en la variable nombre. Luego lo saludamos, ponemos llaves para utilizar la variable nombre y finalmente con format hacemos un llamado al contenido de la variable nombre. Y así hacemos nuestro saludo. Siguiente parte. Ingreso la capital inicial, la tasa de interés y el tiempo en meses. Aquí, esto era para ver si estaban atentos. La fórmula trabaja el tiempo en años. Y acá se especifica. Tiempo en años. La fórmula lo trabaja en años. Aquí está. El tiempo está en años. Y algunas personas aplicaron la fórmula directamente con el tiempo en meses. Y bueno, les daba un número bien grande y la respuesta no era correcta. Así que previamente tendríamos que hacer la conversión a años con el dato ingresado. Ahora ya, hagamos el ingreso de datos, ya que ya tenemos el saludo. Ingreso de datos. La capital inicial, vamos a trabajar con enteros. Ingresa la capital inicial. Interés, ingrese la tasa de interés. Y tiempo, ingrese el tiempo en meses. Y hacemos un salto de línea. Acá hay un salto de línea doble, ¿no? Vamos a hacer ese salto de línea doble. Para hacer un salto de línea era /n. Pero en el material también les dije que podían hacer algunas aplicaciones matemáticas con los textos. Si yo multiplico el salto de línea por 2, me hará 2 saltos de línea, que sería enter, enter. Entonces así genero mi doble salto de línea. Bueno, cuestiones de formato. Ya tenemos el ingreso de datos, ahora hagamos algunos cálculos. Cálculos. Bueno, para el cálculo, habría que hacer la conversión primero a años, ¿cierto? Sí. Entonces, tiempo en años va a ser igual a la variable tiempo entre 12. Porque están que nos ingresan los meses, y para convertir meses a años basta con dividir entre 12. Nuestra variable tiempo años, ya tenemos el tiempo en años. Y ya con esta variable ya podemos trabajar la fórmula. Si no hacemos esta conversión, nos va a salir números bien grandes y bueno, no es la respuesta. Había que hacer la conversión por el tema de las unidades con el que trabajaba la fórmula. Tiempo años igual tiempo. Y ahora la fórmula nomás, ¿no? Que es capital final igual a la capital por 1 más interés sobre 100, ¿no? 1 más interés, me falta un más. En Python, igual que con operaciones combinadas, se respeta la jerarquía de los paréntesis. Y algunas expresiones matemáticas tienen más jerarquía que otras. Si yo pongo 1 más interés entre 100, me va a resolver primero la jerarquía de la división, porque división y multiplicación son más importantes que suma y resta. En cuestiones de jerarquía aritmética. Entonces aquí no es necesario que yo ponga más paréntesis. Aquí por la jerarquía se va a respetar. A ver, es 1 más interés entre 100. Y por el tiempo, por la variable tiempo, elevado a tiempo en años. Tiempo, años. Listo. Y ya tenemos la capital final. Cálculo de crecimiento. Ahora viene el crecimiento. La fórmula de crecimiento es, ¿qué es el valor final? Valor final menos valor final sobre el 100%. Bueno, ahí también matemáticas. Pero por acá lo tengo, vamos a hacerlo ahí. Ya, se lo toqué. Ya está. Cálculo de crecimiento. Crecimiento es igual a capital final menos capital. Bueno, la capital representa nuestra capital inicial. Entre capital por 100. ¿Y por qué no ponemos el por ciento? Porque el por ciento es un operador matemático que nos devuelve el residuo de una división. Si dejamos ese por ciento ahí, nos va a dar error. Entonces el por ciento lo agregamos ya cuando mostramos la salida de información, utilizando el método de format. Ahí ya ponemos el por ciento, como si fuera un texto. No lo ponemos como aquí directo porque nos va a dar error. Ya hicimos el cálculo del crecimiento de la capital inicial. ¿Y ahora qué más nos pide? Sala de espera. Ya.
Después de 120, capital inicial. Ah, y la funcionalidad es extra. Resultados. Pum, pum, pum. Y hagamos la salida. Ya. Hagamos la salida de la parte obligatoria. Imprimimos resultados. El capital final, después de llaves, meses, llaves, bueno, el mes está guardado en la variable tiempo, es variable, ponemos las llaves para la variable, capital final, y redondeamos a 2 decimales. Entonces ponemos 2.2f. Porque cuando hablamos de dinero, el dinero siempre se redondea, o al menos nuestra moneda se redondea a 2 decimales. Entonces la hacemos redondear a 2 decimales. Si no ponemos esto, nos va a imprimir, como es un flotante, nos va a imprimir con todos los decimales que pueda. Entonces lo dejamos redondeado a 2 decimales. Y la siguiente parte es, ya, ¿cuánto ha crecido el dinero? Después de llaves, meses, el capital inicial ha crecido. Y aquí lo que les dije, aquí ponemos el % recién. Lo ponemos como parte del texto, no como un signo matemático. Lo ponemos como parte del texto. Y un salto de línea, que representa este salto de línea para las funcionalidades extra, que es la parte no obligatoria. Y bueno, reemplazamos tiempo, que es lo que va aquí en meses, y crecimiento, que es lo que va a ir aquí. En sala de espera, ingresando. Listo. Ahora empecemos con la parte extra. Bueno, aquí parte extra. Hashtag parte extra. Ya. Vamos a imprimir las funcionalidades extra. Funcionalidades extras. Un momento. ¿Qué ha pasado acá? Ya todo está bien. Funcionalidades extra. Y aquí es donde entra la parte de los logaritmos. Entonces, pero para la parte extra teníamos que pedir cuánto dinero queremos. Entonces, bueno, hacemos otra vez un llamado a la función input para que el usuario nos ingrese la cantidad de dinero que queremos. Como estamos trabajando en números enteros, vamos a ingresar un entero. Y input, ingrese, como dice, ingrese la capital esperada. Ya, copiamos. Rápidamente copiamos, listo. Ingrese la capital esperada. Y ahora aquí ya viene la parte logarítmica, la parte matemática. Años, los años que vamos a alcanzar. A ver, la fórmula. Pum, pum, pum. Capital final. Ya, capital final es igual a capital inicial. Nosotros queremos despejar el tiempo. Entonces, bueno, el capital inicial pasa dividiendo. Luego le sacamos logaritmo a todo lo que queda aquí a la izquierda. Y luego hacemos el cálculo con el número 1. Y el despeje con el 100. Y así hacemos rápidamente el tema del logaritmo. Entonces, pum, pum, listo. Acá usamos el comando log, que es de la librería de matemáticas. Si no hubiéramos importado log, nos va a dar error. Así que importamos log. Como pasa dividiendo el capital, ya es que nos queda esperado, capital. Y la coma nos indica que vamos a elevar. Vamos a elevar a 1 más interés sobre 100. Y así hacemos el despeje para saber la cantidad de años que nos demoramos en llegar al dinero esperado, a la capital esperada. Ya. Años igual log, esperado capital, y a 1 más interés sobre 5. Listo. Ahora, pum, pum. La parte más divertida de este reto fue, bueno, y algunos lo han hecho, y entendemos que no lo han hecho todos, que era esta conversión. Ese tiempo que nos dan, convertirlo a años, meses, días, horas, minutos y segundos. Aquí, bueno, entra un poco de, no sé si esto es razonamiento matemático. Sí, razonamiento matemático y lógica. Así que en la variable años, por el tema del logaritmo y que hemos metido números con decimales y todo esto, nos va a dar muchos decimales. Nos va a dar x.xxxx años. Pero esos xxxx años, que son la parte decimal de la variable años, representan meses, porque la composición de un año son 12 meses. Y luego, si hacemos el cálculo de los meses,
también nos saldrá x.xx meses. Entonces, la parte decimal de esos meses ya son los días. Y si seguimos haciendo cálculo, esos días nos salen con decimales. Entonces, los decimales de esos días son las horas. Hacemos cálculo nuevamente y nos va a salir las horas con decimales. Entonces, las decimales de las horas son los minutos. Si hacemos otra vez cálculo, nos va a salir más decimales. Los decimales de los minutos son los segundos. Y al final nos va a salir segundos con decimales. Y como, bueno, no es tan común trabajar con más allá de los segundos, ya redondeamos finalmente los segundos a un número entero. Y así funcionaba la lógica para convertir años, que almacena los años en los que alcanzamos la capital esperada, convertirlo a años, meses, días, horas, minutos y segundos. Entonces empecemos con la conversión. Aquí vamos a utilizar el comando mod. Mod nos devuelve la parte entera y la parte decimal del argumento que le introducimos. Entonces nos va a permitir separar el valor entero del valor decimal. Vamos a trabajar con años en primer lugar, para dividir los años enteros, que son los años ya completados, con los años en decimales. Bueno, entonces años guión bajo decimales, y como vieron en los ejemplos, se ponía en primer lugar los decimales, la variable donde vamos a guardar los decimales, y luego la variable donde vamos a guardar los enteros. Entonces, años guión bajo enteros. ¿Y esto a qué va a ser igual? A la función mod. Mod años. Listo. Entonces, la función años, la función mod, recibe como argumento años y lo va a dividir en la parte entera, años enteros, y en la parte decimal, años decimales. Así ya tenemos dividido este número en dos partes, en una parte entera y en una parte decimal. Una pregunta, en Python no hay problema con poner la letra ñ. Es dependiendo al IDE que usas. Si usas la ñ aquí en Colab, genial, te va a imprimir. Si usas la ñ en PyChampleo, te va a salir un símbolo de pregunta que representa un carácter que no lo encuentra en su base. Así que, bueno, no sería tan recomendado si vas a hacer un programa que sabes que va a andar en diferentes lugares por ahí, que pongas la ñ. Pero si tu programa siempre se va a ejecutar en Colab, que sí acepta la ñ, sí puedes dejarlo con ñ. Pero por lo normal sería que el programa que uses no te acepte la ñ. Bueno, sí la va a aceptar, pero cuando la muestre en pantalla, simplemente no va a mostrar el símbolo de la ñ y va a poner cualquier carácter. Por lo general pone un signo de pregunta cuando no encuentra el carácter. Así que, bueno, sería trabajar con n. Pero como Colab sí nos permite usar la ñ, genial. Así que vamos a utilizar normal la ñ. Años decimales, años. Ya tenemos los años decimales y ya. Pum, pum, pum. Ya. Y como dije a un inicio, los decimales de años representan los meses. Entonces creamos una variable meses. Meses sería igual a los decimales de la variable años por la cantidad de meses que hay en un año, que es 12. Ya. Ahora, de manera iterativa, vamos a repetir otra vez el proceso. Meses, decimal, vamos a dividir meses en sus decimales y enteros. Entonces dividimos meses decimales y meses enteros. Y del argumento de meses. Ahora meses los hemos dividido en sus decimales y sus enteros. Y análogamente volvemos a repetir. Solo que ahora la composición de los meses son días. Entonces los días serían igual a los decimales de la variable meses por la cantidad de días que hay un mes. Estamos considerando 31. Algunos lo han hecho con 30, genial, porque no especificamos si era base 30 o 31. Así que si lo has hecho con 30, te va a salir un resultado diferente a lo esperado, pero es aceptado, ya que nosotros no especificamos si un mes tiene 31 o 30, porque en sí depende del mes. Pero nuestro programa sería más complejo si introducimos esa función que, dependiendo del mes, que nos importe el año, mes, alguna librería por ahí, sería más complejo. Así que normal, si han trabajado con 30 o 31, genial. Días igual meses decimales por 31. Ahora, análogamente, dividimos días en sus decimales y en sus enteros. Entonces, días decimales, días enteros, usamos la función mod para separar a lo que hay en la variable días. Y ahora seguimos de manera iterativa. Después de los días siguen las horas. Horas serían igual a los decimales de la variable días por la cantidad de horas que hay en un día. Trabajamos con el estándar 24. Asumimos que todos han trabajado con 24.
y han trabajado con 23 punto y casi 24 horas, no, en sí es 24, que es lo más normal, horas igual 10 decimales por 24, y nuevamente seguimos iterando, ahora para dividir la hora en sus decimales y enteros. Hemos dividido. La siguiente semana tenemos el tema de los ciclos, que va a estar a cargo de Marcelo. Ya una vez dominen ciclos, no tienen que hacer esto manualmente. Automatizan el proceso. Yo usé 31 días, con razón. Bueno, ahí normal aceptamos la base con la que hayan trabajado. Ahí Junior nos dice que trabajó con 30, por eso quizá le salía diferente. Normal, Junior, igual tienes tu puntaje completo. Ahí verificamos que has trabajado con 30, genial. Sí, nos faltó especificar, no, nos habíamos olvidado que no es un estándar hablar de meses, si son 30 o 31 días. Horas decimales los hemos dividido en los decimales de las horas con 30. O en los decimales, horas, decimales, horas y enteros. Ya. Ahora hablemos de los minutos. Minutos es igual a los decimales de horas por la cantidad de minutos que hay en una hora, que es 60. Ya tenemos ahí minutos 60. Y seguimos. Ahora dividimos minutos en decimales y enteros. Con esto lo dividimos. Y ahora al fin, después de un buen rato, ya que aún no sabemos usar ciclos, ya podemos llegar a segundos. Segundos sería igual a a la parte decimal de la variable minutos, que estamos jugando una variable llamada minutos decimales, por la cantidad de segundos que hay en un minuto, que es 60. Entonces, al fin ya tenemos los segundos y ya hemos acabado esto. Dejé un ejemplo con pizzas. Espero que se hayan dado cuenta que el ejemplo con pizzas, en el último video que subí hace 3 días, era para ese tema, para que, bueno, logren escalar el tema de las pizzas a trabajarlo a 100 años, horas, meses, días, etc. Así que por eso era un video, por eso en el video trabajé las pizzas. No quería poner directamente esto porque quería darle un pequeño grado de dificultad. Así que si vieron el tema de las pizzas y lograron escalar a esto, genial. Pero igual hay más soluciones. Hay otros que han usado el comando truncar. Con truncar, truncar es quitar la decimal a un número. Entonces, han truncado, luego han restado el número original con el valor truncado y así obtienen los decimales y más cositas así. Genial. Otra forma para truncar es usar el comando int. Como vimos en el PPT de casting, cuando usamos el tipo de dato y lo ponemos entre paréntesis, podemos convertir. ¿Y qué resulta? Que si tú tienes un número 3.4, 3.9, ¿ya? Y lo convertimos a un entero, este es un flotante, no redondea, trunca. Si yo pongo imprimir A, lo que me va a imprimir es 3. A va a valer 3, porque te bota toda la parte decimal, no le hace caso a la parte decimal. Esto no redondea, esto trunca. Y algunos saben esa función, o se percataron de eso y se aprovecharon de esta condición para hacer sus restas y así dividir decimales y enteros. Bueno, y la otra forma era con mod, con int. Ajá, ahí Ludwig nos dice que lo hizo con int. Genial, ahí pueden aprovecharse de cualquier manera con tal que lleguen aquí. Entonces, ya que ya tenemos al fin los años, meses, días y todo eso que se va a demorar, ya podemos imprimir esa salida. A ver. Vale, vamos a imprimir. Print. Print. Y vamos a copiar esto. Y hay un trucazo para cuando les toque resolver sus retos, copien lo que les ponen en el ejemplo. Y ya solo reemplazan. Ya. Con los datos inicialmente ingresados alcanzarán, ya, esto es una variable. Ponemos las llaves. Soles en, esto es otra variable, llaves. En meses, está en otra línea, por eso está que me sale así. Y ahora sí, reemplazamos esto. Llaves. Aquí los días va a ser otra variable, llaves. Las horas va a ser otra variable, llaves. Los minutos son otra variable, llaves. Los segundos son otra variable, llaves. Y punto format para darle valor a esas llaves. Vamos a darle valor a esas llaves y wow, es un montón. Ya. El primero es, se alcanzarán allá, el valor esperado, ¿no?
El valor esperado, sí, esperado. Entonces empezamos con esperado. En primer lugar es esperado, luego de esperado, los años enteros, luego los años enteros, siguen los meses enteros, luego de los meses enteros, siguen los días enteros, luego de los días enteros, siguen las horas enteros, luego de las horas enteros, siguen los minutos enteros, y luego de los minutos enteros terminamos con segundos. Solo con segundos, porque no hemos creado una variable llamada segundos enteros. Como vieron acá, terminamos en segundos. Y bueno, a ver, siento que algo me estoy olvidando. Ya me acordé. Nosotros partimos de la variable años. Todos los cálculos nacieron de años, ¿cierto? Y años, por el tema del logaritmo, es un hecho que es un número decimal. Un número decimal bien grande, un número decimal, x.x, ¿ya? Y si tú haces cálculos con un número flotante, los demás cálculos que obtendrás también serán flotantes. Los datos que obtendrás serán flotantes. Entonces, por más que estas respuestas son enteros, siguen siendo flotantes. En el ejemplo son 3 años, creo. No, 14 años. Bueno, no está como 14, está como 14.0, 00, etc. Así que, para evitar ese problema, vamos a utilizar las propiedades del método format para redondear a 0 decimales. Como es entero, normal. ¿Se alcanzará? Ya no. Aquí hablamos de la variable soles. Los soles son a 2 decimales. Listo. Y sí, los demás ya ponemos a 0 decimales para que nos lo imprima como un número entero. Ajá. Ponemos. Así lo imprimimos como si fuera un entero. Está bien largo esto. Enteros. Enteros. Y enteros. A ver, un mensaje en el chat. Para redondear, ¿qué función se recomienda usar? ¿Format o round? Si estás trabajando con cálculos, round. Si necesitas el redondeo para tus cálculos, lo recomendado sería que uses round para redondear. Pero si recién vas a hacer el redondeo al final, podrías utilizar de frente el format, ya que estamos dando el estilo a la salida. Pero fácilmente antes de formatear, para la salida puedes hacer la conversión y todo. Pero como estamos recién en la salida redondeando, es que preferimos usar acá. Pero en sí no hay distinción entre usar el format o el round. Entonces, el round quedaría, si vas a hacer más cálculos con eso, usas round. Pero si solo es en la parte final, usas format por cuestiones de preferencias, normal. Y ya. En las soluciones vi que alguien, usando la lógica de los enteros, truncó los enteros. Truncó los segundos para convertirlos enteros. Y se acuerdan que mencioné que por lo general los segundos, nuestro cálculo queda en segundos, si no pasamos a escalas menores a los segundos. Si hacías esto, segundos igual in segundos, por la propiedad de truncar, le quitabas los decimales de tus segundos, no redondeabas a segundos enteros. Y es por eso que a algunos les salió 33 segundos en vez de 34. O sea, por más que haya sido 33.999, si hacías int, te iba a dar 33 segundos. Pero si redondeabas con round o usando format, recién te salía tus 34 segundos. Así que ahí tiene la respuesta de por qué a algunos les salió 33 segundos. Y bueno, en el ejemplo sale 34. Y ya, probemos el programa, a ver si funciona. ¿Alguien encendió micros? ¿Sí? Ya. Esa es la capital inicial. La capital inicial era 10.000. También me memoricé este. La tasa de interés era 5%. El tiempo de meses era 120, que son 2 años. No, 10 años, 10 años. 120 entre 2 y 10 años. El capital final después de 120 meses es esto. Verificamos. Sí, lo logramos. Ha crecido 63%. Lo logramos. Vamos bien. Funcionalidades extra. Aquí era 20.000, si no me equivoco. 20.000. Listo. Y ahora esperemos que haya funcionado bien. Pensé que dio error. 14 años, 2 meses, 14 días. 14 años, 2 meses, 14 días, 21 horas, 24 minutos y 34 segundos.
Y así terminamos ya la parte financiera de las propuestas. ¿Alguna pregunta sobre esta propuesta? ¿Sobre algún... esto quizás? Esto es lo más loco, creo, de reto. O no sé, algo. Chat. Todo good, todo claro. Genial. ¿Alguien alguna pregunta extra? Puede encender micro normal. Si no, ya para pasar al Kahoot. Al final, que se pone en el print, años enteros y así todos los enteros, ¿no? Sí, exacto. Como hemos estado dividiendo en la cantidad de enteros y decimales, si nos damos cuenta en el ejemplo, siempre imprimimos la parte entera. Entera, 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 entera. Y aquí es donde recién redondeamos, para ya trabajar con segundos completos. Entonces, en el print, estamos imprimiendo ya la versión enteras. Entero, 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 entero. Voy a acomodar más este código, hacerlo quizás más comentarios un poquito más bonitos para dejárselos en el Classroom y así puedan darle una mirada. Pero recuerden que hay un montón de soluciones. Algunos usaron librerías más avanzadas, genial, normal. Algunos en la parte de física me sacaron unas fórmulas elegantes, simplificaron cálculos, se manejan un álgebra bien crack y se simplificaron todo esto, genial, genial. Bueno, ahí entra su parte matemática de ustedes o sus conocimientos físicos. Y así, si trabajamos con más álgebra, quizás podemos resumir mucho de estos cálculos. Pero bueno, la computadora lo hace por nosotros y ponemos solo la expresión completa. Si hacemos un tratado algebraico, podemos reducir las expresiones. Entonces, ¿alguna pregunta o ya pasamos al Kahoot? No hice ningún reto porque estoy en nada con números, álgebra, cálculos, estoy en nada. Uy. Bueno, ya el reto de la siguiente semana es con matemática básica. Y bueno, ya ciclos y cositas así. Pero normal, a seguir aprendiendo, a seguir practicando. Listo, Oni, normal. Kahoot, Kahoot, Kahoot. Kahoot, todos quieren el Kahoot. Kahoot. Te voy a poner en el chat Kahoot. Ya. Sí, bueno, para los temas como el que mencioné el compañero, que no hay una buena base en números quizás, vamos a tratar de ser más explícitos quizás en los documentos que entreguemos. Quizás, bueno, no dar muchas cosas por hecho y tratar de explicar más quizás el desarrollo de las fórmulas, para que todos puedan acceder a enviar sus trabajos. Igual, manden lo que puedan siempre, no necesariamente tienen que mandarlo ya completamente funcional. Si ven que hay algo funcional o al menos creen que hay la lógica, mándenlo. Todo va a sumarles puntos. No, no estamos trabajando de manera binaria, lo hizo, no lo hizo, no. Estamos trabajando en manera, ¿cómo se llama? Difusa. Estamos poniendo notas en el rango, bueno, de 0 a 10. No estamos en sí o no, estamos qué tanto te esforzaste en hacerlo. ¿Seguimos en el chat? Listo. Oni, si tienes así problemas, normal los escribes. Por ejemplo, para el apartado físico, hubieron personas que se lanzaron a la parte física y no tenían las bases, por ejemplo, en proyectiles. Y normal los escribieron y ahí les explicamos paso a paso. Quedan muchos de aquí me han escrito al WhatsApp, quizás pueden dar fe de ello, y he tratado de ser lo más explícito posible explicándoles. Así que chicos, todos los que estamos aquí dictando el curso, somos un equipo de aproximadamente 6 personas, estamos completamente dispuestos a ayudarles en todo lo que podamos. Listo, esa es la intención de hacer la resolución en vivo. Que vean cómo funciona la lógica, identifican sus entradas, los cálculos y la salida que harán. Bueno, aunque la siguiente semana es ciclos, ahí van a aprender a pensar de manera cíclica. Entonces ya creo que ya podríamos iniciar con esto. Ah, me han pedido el simulador, ¿cierto? Y aquí les dejo en chat el simulador de proyectiles. Ahí pueden comprobar algunas respuestas quizás. Solo que no les permite ingresar posición inicial en X, solo les permiten Y, que es la altura del edificio. Pero ahí pueden normal. Ese simulador para el tema de proyectiles.
Entonces, chicos, ya arrancaríamos el Kahoot y así daríamos por finalizado ya la semana 1, que ha sido ingreso de datos, cálculos matemáticos, operadores matemáticos, librería de matemáticas y salida, lo cual les va a servir mucho en los siguientes retos de las demás semanas y a seguir trabajando. Entonces ya, voy a compartir el Kahoot, dejo de compartir pantalla, busco el Kahoot, ¿dónde está el Kahoot? Eh, Nombre y su inicial de su apellido, porfa. Y si se sepa su apellido completo, genial, su apellido completo. Del Kahoot salen los puntos extra. Al desarrollo de los problemas que han hecho, sale un puntaje extra. Y bueno, eso los puede beneficiar para ganar los premios. Unos segundos más mientras se van uniendo. Minutos, unos minutos más. Para saber si estás en el Kahoot, debe salir tu nombre entre toda la lista. Sí, entre. Genial. Llegamos 41, llegamos, sí, llegamos a los 50 acá, creo.
Ya, empezamos 7:25. En 30 segundos empezamos. Ya, lean bien las preguntas, algunas son capciosas, vale la pena mencionarlo. Algunas deben programar mentalmente y ejecutar el código mentalmente para esperar la respuesta, y ponen la respuesta. Y así. 20. Empezamos en 10 segundos, empezamos. Listo, atentos, preparados. Empezamos. Y aquí la respuesta de interpretado, primera página de las diapositivas. Interpretado significa que se ejecuta línea tras línea. Python no compila, Python no es lenguaje máquina, Python es un lenguaje de alto nivel. Si fuera máquina sería mucho más difícil de aprender. Bueno, y artificial es una palabra random. Siguiente pregunta. Ludwig lidera junto a José, y a Kevin, y Carlos y Pablo. Exacto, en Python se puede realizar programación funcional, orientada a objetos, imperativas, y hasta otros tipos. Next. Las preguntas las ven en la pantalla, en mi pantalla que estoy compartiendo en Zoom. Sí, en Python se distingue mucho los demás lenguajes porque podemos cambiar el tipo de variable como si nada, normal. Mientras en otros lenguajes como C quizás no podemos hacer esos cambios, nos da errores, o simplemente no podemos convertirlos. Bueno, todos background, ¿verdad? Y un falso. Así que creo que está bien claro esta parte. Exacto, Python es un lenguaje cerrado, es un lenguaje abierto, no es un lenguaje cerrado. El que sea abierto permite que diferentes personas, sin pertenecer, digamos, a la empresa Python como tal, o a la organización Python, puedan contribuir en él. En cambio, si fuera un lenguaje cerrado, sería cerrado netamente a la organización para que solo ellos puedan trabajar en él y desarrollar más. Pero no, es abierto a la comunidad y una gran comunidad lo respalda. Print, hola mundo. ¿Qué sale en pantalla? Sí, sale error. Recuerden, los textos se ponen entre comillas. Este no es entre comillas, por ende sale error. Si es que previamente no hay una variable llamada... Ah, no, pero igual ellos están separados. Así que sí, sale error. Se pone entre comillas.
Sí, Python es un flotante. Pi, el número pi es un flotante por el tema de los decimales. Sería string quizás si lo digitemos por el comando input sin hacer una conversión. Ahí quizás podría ser string, pero no, es flotante. Si lo declaramos directamente pi igual 3,14 y pico, es un flotante automáticamente. No, no es 33. ¿Por qué no es 33? Porque no hemos convertido enteros. Solo lo dejamos como tal el comando input. Solo en bruto hemos aceptado como texto a los números. Y si sumamos textos, nos une las cadenas de texto y sale 1815. La capciosa. Sí, esa es la pregunta capciosa. Bien. Sí, el primer 10 era un 10 tipo texto y el segundo 10 sí era un 10 numérico, un 10 entero. Si multiplicamos un texto por un entero, obtenemos que la cadena se suma la cantidad de veces esta cadena y se une en una sola cadena, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Esto daría por ningún lado. Esto daría si fuera 10 por 10, ambos números, y esto tampoco saldría. Ese está difícil, ¿ah? Excelente. No valía ver en Zoom. Exacto, error. En Python no se usa ese símbolo para hacer exponentes, potencias, no se utiliza. Se utiliza asterisco, asterisco, o como mencionaron en el chat hace unos momentos, se utiliza el comando po. Así que bueno, no sale ni Euler, ni 0, ni 1. Sale error porque no es el operador aritmético adecuado. Correcto. Como mencionamos toda la última parte del reto financiero, bueno, usamos con mod, pero bueno, parte del reto financiero dije que una solución era usando int. Y cuando usamos int, se truncan los decimales. No se redondea, se trunca. Saquen las calculadoras. Correcto, la respuesta es 1. ¿Por qué? Porque el operador porcentaje nos devuelve el residuo de la división. Y el último número de ese número enorme era un número impar. Si dividimos un número impar entre 2, el residuo será 1.
porque un número par más 1 es igual a un número impar. Y es por eso que la respuesta salía 1. El operador porcentaje nos devuelve el residuo de la división. No, no hace este cálculo, no, tampoco hace esto. Y no, no error, sí funciona. Sí es multiplataforma, Python. Bueno, aquí la trampa era que decía no y tenías que negar esa negación para que sea verdadero. Para que Python sí es multiplataforma. Sí, raíz sí es una función de la librería de matemáticas. Si no me equivoco, la siguiente pregunta también es con raíz. Sí, sí es con raíz. Ajá. Si queremos usar solamente la palabra raíz, SQRT, sin escribir math antes, importamos específicamente a la función raíz. O ponemos el asterisco para llamar todas las funciones de paso. Y bueno, si queremos usar math, sí tenemos que importar la librería de matemáticas. Correcto, lo mismo que hace un momento, solo que dos maneras, ¿no? Sí, un texto es una cadena de caracteres. Son muchos caracteres unidos. Sí, un entero puede ser convertido a decimal, normal. Si el entero es 10, la respuesta sería, el decimal sería 10.000, etc. Dos preguntas más y acabamos. Sí, aquí hay dos respuestas. Te devuelve dos valores o un valor, que es lo mismo que decir que te devuelve un valor decimal y un entero. O sea, dos valores. Aprovechando que están todos, se han mantenido hasta ahora, al finalizar el CATU dejaremos el formulario para marcar asistencias. Por favor, se quedan.
Error, exacto. Como lo primero que dije al desarrollar el proyectil, se escribe seno con I, sin, como en las calculadoras científicas. No se escribe sen, si escribe sen da error. Ah, y el ángulo debe estar en radianes, no en sexagesimal. Bueno, seno de 30 es un medio, sí. Bueno, llego, sí, ahorita mismo. Bueno, los que marcaron no, por favor, den enseguida al grupo de Robótica PUC en Instagram y en Facebook. Y allá, veamos el podio. Eduardo Torres, tercer lugar. Ludwin Cano, segundo lugar. Felicidades a los tres. Tomamos captura, ya, captura tomada. Carlos GY, Eduardo Torres. Si están en el chat, dejen sus nombres. Carlos, deja tu nombre completo, por tu apellido. Ah, Carlos Granados, ¿sí? Sí, Carlos Granados, creo que eres. Sí, sí es él. Ok, ya tenemos a los tres. Por favor, van a pasar el formulario al chat y ahí llenan. Listo, Cristian acaba de pasar el formulario, lo abren y llenan los datos que piden. Felicidades a los ganadores y recuerden que cada semana habrá un reto y con los retos pueden ganar puntos. Con el Kahoot pueden ganar puntos y con asistir también pueden ganar puntos, con asistir a las clases. ¿Tienen el formulario de asistencia? Listo, compañeros, eso sería todo. Llenan el formulario de asistencia. Cualquier duda que quedó normal nos pueden escribir por el Classroom o por el grupo de WhatsApp. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias a todos los asistentes. Gracias chicos por asistir. Tengan un buen fin de semana. La próxima semana nos estamos viendo. Yo voy a ser el encargado de la semana 2 y ahí vamos a ver cosas interesantes. Bye bye. Cuídense. Muchas gracias, chicos.